cardiocirculatorio, y también vamos a ver alimentación parenteral y enteral. Si tenemos tiempo vamos a ver algo del sistema digestivo. Igual es muy corto, si no lo hacemos ahora, lo hacemos en la próxima intervención. Vamos a comenzar a hablar de los trastornos cardíacos. Es el tema que me dijeron que es el que más le cuesta. Quizás es un poquito largo, porque son muchos los trastornos, y en el trabajo que vi que lo solicitaban, le pedían 7 trastornos con sus factores de riesgo, los factores protectores, la valoración, la intervención de enfermería y la fundamentación de esa intervención y la evaluación. Yo voy a tratar de hablar de cada uno de los trastornos de una manera muy breve, pero me interesa más que todo de que estudien de parte de la intervención de enfermería, que es lo que más le toman. En los exámenes anteriores, tanto en el primero como en el segundo, siempre les preguntan a ustedes qué harían ante tal situación. Entonces es bueno de que sepamos cuáles son las intervenciones de enfermería y saber fundamentarlas. También es importante de que nos apoyemos mucho en la bibliografía, porque he notado en trabajos que han hecho que tratan de imaginarse mucho las intervenciones de enfermería, no voy a decir inventarlas, usan mucho la imaginación. Y no es necesario, porque en los libros está todo. Fíjense que la bibliografía que utilizan la cátedra de adulto y anciano es el Brunner, el Lemon. También pueden sacar algo del Cossier, que es de primer año, pero también es útil en el segundo. Así que sería bueno que, y mejor, que acudan a la bibliografía. Si no la tienen en los libros, porque quizá hay, bueno, hay gente que no dispone de esos, están cargados en el aula virtual. O sea que tienen que verlos de ahí del aula nada más. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar directamente con el tema. Quería decir algunos tips que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el examen, ¿sí? Que era muy importante eso, que se les dijera. Bueno, vamos a comenzar directamente entonces con los trastornos cardiocirculatorios del corazón. El primero que vamos a ver es el trastorno de la función cardíaca. ¿Qué es este trastorno? Bueno, es cuando el corazón no tiene la suficiente fuerza para bombear sangre al organismo. ¿Qué ocurre cuando no se bombea suficiente sangre? Bueno, los tejidos no pueden, no llegan a los tejidos la suficiente cantidad de oxígeno o de nutrientes que necesitan para vivir, ¿sí? O causa insuficiencia orgánica y la muerte. O sea que no es un trastorno menor, ¿sí? Si no es tratado a tiempo, se produce una insuficiencia orgánica, que es lo que la insuficiencia orgánica es esto que les decía recién, el que no le llegue suficiente sangre a los tejidos, y de esa manera no haya suficiente oxígeno ni nutrientes para el buen funcionamiento del mismo. Van a encontrar diferentes trastornos. O sea, cada trastorno que vamos a ver tiene subtrastornos o enfermedades, ¿sí? Hay trastornos que tienen muchas enfermedades. Por ejemplo, este trastorno de la función cardíaca lo van a encontrar como insuficiencia en el sistema, insuficiencia de la sístole frente a la diástole, o viceversa, insuficiencia cardíaca derecha frente a izquierda, insuficiencia de alto gasto cardíaco o insuficiencia de bajo gasto cardíaco, y la que más van a ver que es la insuficiencia aguda crónica, ¿sí? Estas son todas enfermedades derivadas de este trastorno. ¿Cuáles son los factores de riesgo o los factores predisponentes para estos pacientes? Bueno, las cardiopatías. Hay otros trastornos, otras cardiopatías que hacen de que uno tenga este trastorno en la función cardíaca, como son la cardiopatía isquémica,
las miocardiopatías, la hipertensión arterial, cardiopatías congénitas. ¿Sí? Si todas estas enfermedades no son tratadas a tiempo, o no son tratadas bien, o se interrumpe el tratamiento, son todos factores de riesgo para que la persona tenga un trastorno de la función cardíaca. ¿Cuáles son los factores protectores? Justamente el tratamiento continuo de estas enfermedades para no llegar a ello. ¿Sí? ¿Por qué digo tratamiento continuo? Porque hay pacientes que están medicados, generalmente los pacientes cardiópatas toman mucha medicación bioral, muchas pastillas. A veces se olvidan de tomarlas o no las quieren tomar, o simplemente que piensan de que ya están bien y suspenden el tratamiento. Entonces, de esta manera, se convierte nuevamente en un riesgo. Así que un factor protector sería cumplir con el tratamiento. ¿Y cuáles son las intervenciones de enfermería que hacemos nosotros cuando tenemos un paciente de estos? Educar. Una de las principales herramientas que tenemos nosotros es la educación. ¿Sí? Tal vez así que tenemos una materia que se llama Educación para la Salud, que no la quiere nadie, pero justamente utilizamos esta herramienta que es la educación. ¿En qué lo vamos a educar al paciente? Bueno, lo vamos a animar a que haga ejercicio físico, a que tenga una reducción en la ingesta de líquidos. Esto es importante, con respecto a la reducción de líquidos, es importante en todos los trastornos cardíacos. ¿Sí? El exceso de líquido es muy malo para un paciente que tiene un problema cardíaco. Tal es así que en las unidades coronarias intensivas, de cuidados intensivos coronarios, a los pacientes no les colocan un plan de hidratación, le ponen un suero, como hacemos con todos los pacientes que están internados en sala común o en otras terapias. ¿Sí? No tienen infusión de suero, ¿sí? Solamente tienen una vía, que es por donde se le va a administrar la medicación, que es poca la medicación es vía endovenosa porque la mayoría de la medicación es vía oral. ¿Sí? Bueno, la reducción de la ingesta de líquidos es importante aconsejarla también. Y, por supuesto, la reducción de sal. ¿Por qué hablamos de la reducción de sal? Ya vamos a ver en otros trastornos, también ocurre, el sodio, ¿sí? el exceso de sodio también hace mal al organismo de pacientes con cardiopatías. Por eso también está la reducción de líquidos, ¿sí? Porque el suero, por ejemplo, es una concentración de sodio, y eso está contraindicado para el paciente. Así que tanto la reducción de sal como la reducción de líquidos es lo que tenemos que aconsejarle al paciente como intervención de enfermería, además de la realización de ejercicios físicos. ¿Sí? Bueno, hay un trastorno muy similar a este. Hablamos de la función cardíaca, ahora vamos a hablar de la estructura del corazón. Una cosa es la función del corazón y otra forma es la estructura. La función del corazón es bombear sangre. ¿Sí? Bueno, el trastorno que vimos recién es un trastorno de que no se puede bombear la cantidad suficiente de sangre. Ahora vamos a ver un trastorno, pero de la estructura del corazón, de la morfología del corazón. ¿Y cuáles son estos trastornos de la morfología? La vamos a encontrar en las válvulas. En el corazón nosotros tenemos tres tipos de válvulas. Una es la válvula mitral, la otra es la válvula tricúspide y la otra son las válvulas semilunares. Estas válvulas son las que permiten el paso de sangre de una aurícula a un ventrículo o de una aurícula o ventrículo a las arterias. ¿Sí? Bueno, cuando se encuentran dañadas estas válvulas, ¿sí? Decimos que hay un daño en la morfología del corazón, en la estructura del corazón. ¿Y en qué interfieren? ¿En qué dañan este corazón? En el flujo de sangre, porque son ellas, como dije recién, las encargadas de que se transmita el paso de sangre de un sector del corazón a otro sector del corazón y a las venas que le van a llevar los tejidos.
¿sí? Por eso es muy importante de que estas válvulas, por ejemplo, no se tapen o que no se achique la luz, ¿sí? El diámetro por donde pasa la sangre. Entonces, si se alteran las válvulas, se altera el flujo sanguíneo. Los factores de riesgo también están relacionados con otros problemas cardíacos. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Daña las válvulas. ¿Sí? Lo que debemos saber es que el infarto es la muerte de células del corazón, ¿sí? O de alguna parte del organismo. Bueno, esas células que se mueren no se regeneran, ¿sí? Entonces, un infarto agudo de miocardio es muy peligroso porque hace que se mueran y se dañen células, por ejemplo, en este caso, que están relacionadas con las válvulas, ¿sí? Entonces, el infarto agudo de miocardio es un factor de riesgo muy importante en esto de los trastornos de la estructura del corazón. ¿Y cuáles son las enfermedades que vamos a encontrar dentro de este trastorno? Tenemos insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, acuérdense de los nombres de las válvulas. Las insuficiencias tienen los mismos nombres de las válvulas. Estenosis mitral o estenosis aórtica. Esas son algunas de las enfermedades más importantes, hay más, pero estas son algunas de las enfermedades más importantes que se pueden mencionar y que ustedes más van a ver cuando tengan que atender pacientes con cardiopatías. Hay algunas intervenciones de enfermería que son muy importantes en este aspecto. Una de ellas es la de monitorizar las constantes vitales. Esa es una intervención de enfermería, perdón, vital. ¿Por qué lo digo? Los pacientes que están internados en la unidad coronaria, la mayoría están monitorizados. El monitor multiparamétrico lo que le marca es lo siguiente. No sé si han tenido pacientes internados alguna vez, o algunos de ustedes han internado en estas condiciones, y haya visto algunos de estos monitores. Estos monitores te marcan la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno que tenemos en la sangre, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial, ¿sí? Todos estos parámetros son los que tenemos que prestarle atención, especialmente a la frecuencia cardíaca y a la saturación de oxígeno en sangre. La valoración constante y estar todo el tiempo atentos a eso es una intervención de enfermería muy importante. ¿Y por qué? Porque cualquier alteración en el ritmo de la frecuencia cardíaca o en la saturación de oxígeno es un indicativo de que está fallando el corazón, ¿sí? La tensión arterial, la frecuencia respiratoria, también es muy importante que la observemos en el monitor. También debemos potenciar el autocuidado. Hablamos de nuevo de la educación. Educar al paciente para que haga autocuidados y que realice actividad física. También vamos a valorar en estos pacientes, recordemos que son pacientes que están internados, ¿no? Pacientes que tienen trastorno de estructura del corazón, pacientes que tienen que estar internados y medicados. Generalmente estos pacientes tienen vía central, ¿sí? Y estos pacientes que tienen vía central hay que siempre controlar el sitio de punción de la misma porque se pueden provocar infecciones cutáneas, ¿sí? Por lo tanto, debemos también valorar el sitio de inserción de los catéteres, ¿sí? Esa es otra intervención de enfermería. Fundamentación, prevención de infecciones. Esa es la fundamentación. Bueno, esto es todo con respecto a trastorno de la estructura del corazón. Así que vimos trastorno de la estructura del corazón y trastorno de la función del corazón. Vamos a hacer un mínimo repaso. Trastornos de la función del corazón y el corazón no bombea sangre. ¿Qué es lo que más tenemos que hacer nosotros como intervención de enfermería?
educar al paciente para que haga ejercicio físico, para que reduzca la ingesta de líquido y para que reduzca la ingesta de sal. ¿Qué es el trastorno de la estructura del corazón? Lo que se ve dañado son las válvulas, la tricúpide mitral, las válvulas lunares. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es monitorizar al paciente, porque en base al monitoreo nosotros vamos a ver si hay o no alguna modificación en el ritmo de su corazón. Y por supuesto, incentivar al autocuidado y al ejercicio físico. Bueno, vamos a pasar a otro trastorno, que es el trastorno de flujo de miocardio. Este trastorno también lo van a encontrar como hipertensión, no, perdón, isquemias, ¿sí? Como isquemias. La hipertensión es otro trastorno que es la madre de los trastornos, eso ya lo vamos a ver al último. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más importante que tienen que tener ustedes en cuenta? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un trastorno de miocardio? Es que se tapan las arterias. ¿Sí? Es lo que comúnmente llamamos como arteriosclerosis. ¿Y con qué se tapan? Bueno, hay pacientes que tienen una dieta rica en lípidos, ¿sí? Sube su colesterol, y este colesterol, estos lípidos, se acumulan en las paredes internas de las arterias y achican, ¿sí? Reducen la luz de la arteria, ¿sí? El calibre de la arteria, el diámetro de la arteria. Por lo tanto, afecta al flujo de sangre. Algo peor que puede ocurrir, no solamente que se reduzca la luz, que se reduzca el flujo de sangre, es de que se obstruya, de que se tape. Si se tapa una arteria con un trombo, ¿sí? El trombo es un coágulo de sangre, deja de pasar sangre, se mueren el resto de los tejidos. Así que no es menos importante este trastorno. Y tenemos dos enfermedades principales, ¿sí? Una es la isquemia crónica, y la otra es, el que más vamos a ver, es el síndrome coronario agudo, CSA. Perdón, SSA. El síndrome coronario agudo es una enfermedad que la vamos a ver frecuentemente cuando atendemos pacientes con cardíacos. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de un paciente que tenga un trastorno del flujo de miocardio? Hipertensión arterial es uno, todo aquel paciente que sea hipertenso y de que no controle su hipertensión con la medicación, puede tener un trastorno en el miocardio. La obesidad, también. La diabetes es otro factor de riesgo. El tabaquismo. Y uno de los factores de riesgo más importantes es la dieta. Una dieta lipídica, ¿sí? Una dieta que tiene mucha grasa, ¿sí? Hace de que estas arterias se tapen con esta grasa. Mal dicho grasa, ¿no? Hablamos de lípidos, hablamos de colesterol. Lo estoy diciendo de manera para que lo entendamos. Y la falta de actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física quema las grasas. Y si nosotros consumimos mucho lípido y no tenemos ejercitación física y no las quemamos, se acumulan en diferentes partes del organismo, como por ejemplo en el abdomen. Pero que se acumule en el abdomen no es tan peligroso. Lo peligroso es que se acumulen en las arterias, ¿sí? Y se provocan este tipo de enfermedades. Por eso, la educación en cuanto a la dieta de un paciente es muy importante como intervención de enfermería. Educarlo con la dieta. Y educarlo y estimularlo. Dieta y ejercicio físico. Y para que queme todas las calorías, para todas las grasas. Bueno, esto es todo con respecto al trastorno del flujo de miocardio. El trastorno que sigue es el trastorno del ritmo cardíaco.
Como dijimos antes, el corazón es un músculo que bombea sangre, ¿sí? Y que tiene un ritmo, ¿sí? Bombea a un ritmo regular. ¿Qué pasa cuando este ritmo deja de ser regular? ¿Sí? Cuando falla este ritmo cardíaco. Cuando falla este ritmo cardíaco, se ve comprometida la eficacia para poder bombear sangre a los tejidos. Y como vimos en un trastorno anterior, cuando no se envía la cantidad necesaria de sangre a los tejidos, no se está llevando ni oxígeno ni nutrientes necesarios para el metabolismo del organismo. ¿Y qué sucede? Empieza a haber falla orgánica, se empiezan a mover los tejidos. Lo vamos a ver, a las enfermedades que vamos a ver, el trastorno, vamos a ver como arritmias, taquicardias, puede ser taquicardia auricular o taquicardia ventricular, de acuerdo a qué sector del corazón esté afectando, si las aurículas o los ventrículos. Bradicardia, contrario de taquicardia, y lo que más van a ver es la fibrilación auricular, la famosa FA. ¿Sí? Un paciente que hace una fibrilación auricular o ventricular hace unas taquicardias impresionantes. Pacientes que tienen hasta 200 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Lo normal es del 60-90. Cuando tiene 100 ya nos alertamos, cuando tiene 120 ya nos andamos moviendo para ver qué hacemos. Imagínense un paciente que tiene 200, 180, 200 latidos por minuto como frecuencia cardíaca. ¿Sí? Cuando el paciente con FA, con fibrilación auricular, tienen esta manifestación clínica. Y es una de las manifestaciones, una de las enfermedades que más vamos a ver en el trastorno del ritmo cardíaco. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos los mismos que vimos recién en el trastorno del miocardio. Vimos hipertensión, obesidad, dieta rica en lípidos, falta de ejercicio, diabetes. Bueno, todos esos factores son factores de riesgo también del trastorno del ritmo cardíaco. Pero, además, también hay otros factores de riesgo que no están relacionados con la parte fisiológica, morfológica del corazón, sino que tiene que ver con el estrés, el miedo. ¿Sí? Hablamos de miedo no cuando uno se asusta por algo, ¿no? Sino un miedo continuo. ¿Sí? Excitación, fiebre, consumo de medicamentos, estrés, como dije al principio, lo repito porque es algo que es muy usual, que el estrés sea un factor de riesgo en este problema de ritmo cardíaco. ¿Sí? Cuando hay presencia de estrés, miedo, excitación, fiebre, se ve comprometido el ritmo cardíaco. Usted compruébenlo, cuando usted tiene miedo o tienen fiebre, la frecuencia cardíaca se les dispara. ¿Sí? Bueno, no significa que cuando tengamos miedo, estemos estresados, estemos enfermos de un problema de corazón. No, estamos hablando de cuando esto se transforma en un trastorno, como todas las enfermedades. Cuando en enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas, todo tipo de enfermedades se convierten en un trastorno cuando ocurre periódicamente. ¿Sí? Cuando ocurre algo periódicamente, se transforma en un trastorno. Entonces es importante corregirlo antes para que no ocurra esto. Bueno, ¿cuál es la principal intervención de enfermería en esto? La monitorización, algo de lo que hablamos al principio. Un paciente al que nosotros, que tiene un monitor ahí arriba, y nosotros no lo miramos, no lo vemos, no le prestamos atención, no valoramos lo que nos está arrojando ese monitor, no vamos a estar sabiendo lo que le ocurre al paciente. Y cuando le ocurre algo al paciente, como por ejemplo una falla en el corazón,
que le provoque un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, no nos vamos a enterar. Por eso es muy importante de que estemos todo el tiempo controlando a estos pacientes que están monitorizados. Como les dije antes, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno es lo que principal le prestamos atención. Nunca debemos dejar de monitorizar a un paciente que esté internado con un problema cardíaco. Porque un paciente que tiene un problema digestivo o un paciente que tiene un problema urinario me va a manifestar dolor, fiebre, diarreas. Y con eso me va a avisar de que el paciente no está evolucionando bien. Estos pacientes cardíacos nos avisan. Estos pacientes son una bomba de tiempo. Entonces tenemos que prestar especial atención y nunca dejar de observar la monitorización. No es para que se asusten, sino es para que sepan cuáles son las principales intervenciones de enfermería que tenemos que tener con estos pacientes, ¿sí? Además de la educación, que la educación va a estar en todas, cuando hablen de intervención de enfermería, hablen de educación, porque va a estar siempre bien. No nos olvidemos de la monitorización en algunos de estos casos. Bueno, vamos a pasar a otro trastorno. Hay dos que son similares: úlceras venosas y úlceras arteriales, ¿sí? En una se tapan las venas y en otra se tapan las arterias. ¿Qué ocurre cuando se obstruyen las... vamos a hablar de las úlceras venosas. ¿Qué ocurre cuando se obstruyen las venas? Bueno, hay un trastorno de retorno sanguíneo. No llega suficiente sangre. ¿Y a causa de qué? A causa de la trombosis. La trombosis es un trastorno en el cual los coágulos de sangre tapan la vena, ¿sí? Un trombo, un coágulo de sangre, tapa la vena e impide el flujo sanguíneo. O un flujo de sangre inadecuado a los tejidos. ¿Sí? Recuerden que las venas llevan sangre a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver comprometido? La principal manifestación de esta enfermedad la vamos a ver en la piel. Cuando se interrumpe el flujo de sangre en la piel, y esto seguramente lo han visto en trastornos de la integridad cutánea, que fue el primer tema de este eje, cuando se interrumpe el paso del oxígeno por la piel, este tejido comienza a deteriorarse y a morirse. Y entonces vienen los trastornos cutáneos, ¿sí? Cuando la piel se empieza a lastimar y se empiezan a formar las famosas escaras. Bueno, estos trastornos en la piel se deben mucho a la falta de flujo de sangre en las venas. Hay otros trastornos en la piel, como por ejemplo los edemas, las venas tortuosas, la dermatitis. Edema es acumulación de líquido debajo de la piel, ¿sí? Sí, estoy hablando de úlceras venosas, me están preguntando ahí. Sí, estoy hablando de úlceras venosas. La dermatitis es otra de las características, de las manifestaciones. Las venas tortuosas. Ustedes prestan atención a los ancianos que tienen las venas. Yo acá tengo, miren las venas que tengo. Buenas venas. Tienen las venas muy tortuosas y a veces con unos huevitos, ¿sí? Estas venas tortuosas y huevitos que se ven en los ancianos, ¿sí? Y que sobresalen de la piel, son manifestaciones de úlceras venosas. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo de estas úlceras venosas? Bueno, la edad es el principal factor de riesgo. Pacientes ancianos tienen este tipo de úlceras venosas. Hay un factor hereditario, coágulos de sangre, lesiones y obesidad.
Todos estos factores de riesgo. ¿Y qué vamos a ver en intervenciones de enfermería? Bueno, todo lo que vimos recién relacionado con la piel, ¿sí? Cuidar la integración de la piel, la integridad de la piel. Que se mantenga humidificada, ¿sí? Hidratada, ¿sí? Con cremas, con hidratación. Hay pacientes que tienen heridas, ¿sí? Heridas de cirugías. Hay que cuidar también la cicatrización de la misma. Y por supuesto, como todo trastorno, también es importante una nutrición adecuada y actividad física. Todo esto son las intervenciones de enfermería que vamos a tener en las úlceras venosas. De eso estaba hablando porque así me preguntan. Y ahora vamos a ver las úlceras arteriales. ¿A qué afectan este trastorno de las úlceras arteriales? Afecta al flujo de sangre en las extremidades, ¿sí? Las extremidades inferiores son las que más se ven afectadas, que son los pacientes ancianos, o que no ancianos, sino adultos ya maduros, tienden a edematizarse los pies, ¿sí? Bueno, esto se debe a úlceras arteriales que afectan las extremidades, o también pueden afectar los miembros superiores y también hasta a los dedos. Al no tener una buena circulación de sangre en las arterias, se producen este tipo de problemas en las extremidades. ¿Qué enfermedad vamos a ver acá? Trombosis, como la número 1. Úlceras por hipertensión y obstrucción arterial crónica. Sí, estenosis provoca también. Acabo de ver un mensaje ahí. Provoca estenosis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Al igual que las úlceras venosas, las úlceras arteriales son la edad, ¿sí? Los varones son más propensos que las mujeres a tener úlceras arteriales, la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es el aumento del colesterol en la sangre, de los niveles de colesterol en la sangre. Que eso está relacionado con la alimentación que tenemos y el ejercicio físico que hagamos. El tabaquismo, el estrés y el estilo de vida sedentario, o sea, no hacer actividad física, estar todo el tiempo quieto, ¿sí? Esa vida sedentaria hace de que tengamos esos trastornos. Me piden en un mensaje que repita algo ahí, que repita que no sé a qué te referís. Los factores de riesgo, las intervenciones de enfermería, las enfermedades. Bueno, en las úlceras arteriales vamos a encontrar trombosis, estenosis, úlcera por hipertensión y obstrucción arterial crónica, como las principales. Hay muchas más. En la literatura, en la bibliografía, van a encontrar muchas más. Yo les estoy mencionando las que más van a ver en la práctica después, ¿sí? Si te quieren ahondar en más de ellas, en la bibliografía aparece. Las úlceras venosas, me están preguntando ahí cómo se producen. Tanto en las úlceras venosas como en las úlceras arteriales, las dos se ocasionan por lo mismo, por los trombos que se forman tanto en la arteria como en la vena, ¿sí? La diferencia que hay entre ellos dos es cuando yo tengo un trombo en la vena y se me obstruye una vena, lo que se va a ver afectado es la piel.
que es el tejido a donde va la sangre. En cambio, cuando yo tengo una úlcera arterial, lo que se va a ver comprometido son las extremidades, ¿sí? Los miembros inferiores, los miembros superiores, los dedos, pero principalmente los miembros inferiores, ¿sí? Esa es la diferencia entre una úlcera y la otra. Pero los dos se forman por trombo de sangre. Por eso hay pacientes de que están heparinizados. ¿Vieron cuando estuvimos viendo administración de medicamentos en los ejercicios? Que había muchos ejercicios que decían heparina. Si le indica al paciente 5.000 unidades de heparina cada 12 horas, si le tengo que colocar el suero 25.000 unidades de heparina en un suero fisiológico para hacer en tantas horas. Bueno, el alcoholismo también afecta, no tengo como que afecta el alcoholismo, sí afecta el tabaquismo. Sigo con lo que estaba. Esta heparina, que la vamos a ver siempre, que se la administramos a los pacientes, es por esto, para que no se formen este tipo de trombos, para que no se formen estos coágulos de sangre, tanto en las venas como en las arterias, para que tengamos una sangre más livianita, más líquida, ¿sí? Para que fluya en todo el organismo y esté bien irrigado todo el organismo. Bueno, estas son, hasta acá vimos 6 trastornos. Vamos a ver el más importante de todos. La madre de los trastornos cardíacos. El trastorno cardíaco más importante, que más vamos a ver, que más existe en el mundo, que es la hipertensión arterial. Hay un número grandísimo de gente que tiene este trastorno, la hipertensión arterial. Hay gente que ni sabe que lo tiene. Bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? Es cuando la presión arterial se mantiene por encima de los niveles que tiene que tener. Se considera hipertensión de grado 1 cuando un paciente tiene entre 140 y 160 de sístole y se considera hipertensión de segundo grado cuando tiene desde 160 en adelante, más arriba, ¿sí? Tenemos muchos tipos de hipertensión. Tenemos hipertensión primaria, hipertensión secundaria, prehipertensión, como dije recién, hipertensión de primer grado, hipertensión de segundo grado, ¿sí? Todos se diferencian de acuerdo a la tensión arterial que maneje el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión? Importantísimo esto. Dietas hipersónicas. La sal es el enemigo número 1 de este trastorno. El exceso de sal es un factor de riesgo muy importante para este trastorno de la hipertensión. Las dietas hiperlipídicas. Acuérdense de que los lípidos también tienen una inferencia muy importante en lo que son las arterias, las venas, en la sangre. Bueno, una dieta hiperlipídica también es muy dañino y es un factor de riesgo para la hipertensión. La obesidad es un riesgo, un factor de riesgo altísimo, ¿sí?, de la hipertensión arterial. Bueno, ¿y cuáles son las intervenciones de enfermería? Bueno, el control de la tensión arterial, obviamente, mantener siempre controlado al paciente. El estrés, me preguntan, sí, el estrés también es un factor de riesgo de la hipertensión. Y es un factor de riesgo muy importante también, que no lo mencioné, no lo tenía anotado. Pero el estrés es un factor de riesgo muy importante para los pacientes hipertensos. Recuerden que un episodio de hipertensión arterial, ahora que me hablas del estrés, un episodio de hipertensión arterial por estrés, porque tuve un problema, porque me enojé, porque discutí, se me subió la tensión, un episodio no significa que yo tenga el trastorno de hipertensión arterial. Para que el médico pueda diagnosticar una hipertensión arterial, se tiene que tomar la tensión arterial
todos los días a la misma hora, de 3 a 4 veces. Si el paciente está hipertenso todos los días a la misma hora, estamos frente a un trastorno de la hipertensión arterial. ¿Sí? Porque si nosotros no vamos a estar guiando, porque si me subió la tensión, porque discutí, porque tuve un problema, eso no es un problema de hipertensión. Es se transforma en trastorno cuando es algo que ocurre todo el tiempo. Otro factor de riesgo que están mencionando ustedes es la edad. Con el paso de los años, esto es algo que debería haber mencionado al principio. Bueno, lo vamos a mencionar como cierre. Con el paso de los años, sabemos que el organismo se deteriora, ¿sí? Y todos los sistemas de nuestro organismo tienen su deterioro. Los pacientes con problemas cardiocirculatorios también tienen deterioros en el corazón, en las venas, en las arterias, ¿sí? Tienen deterioros funcionales y deterioros morfológicos, ¿sí? O sea, vamos a decirlo, morfofisiológicos. Y todo este deterioro, ¿sí?, hace de que el flujo de sangre también se deteriore, que la irrigación del organismo disminuya. Entonces, la edad es un factor que siempre está, es un factor de riesgo que siempre es importante mencionarlo. Porque una persona de edad avanzada ya viene con todos estos trastornos fisiológicos y morfológicos de los diferentes aparatos, incluso el corazón. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de la edad, esto se lo digo para cuando hagan la fundamentación de las intervenciones. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta con factor de riesgo de la edad es de que cuando uno ya es grande, ya viene arrastrando estilos de vida, arrastrando tabaquismo, arrastrando mala alimentación, ¿sí?, nutrición inadecuada, obesidad, medicación. Entonces, todo esto se acumula y cuando uno ya es mayor de edad, se viene con una mochila muy pesada de todo esto. Viene con una mochila de dietas hipersódicas, con una mochila de dietas hiperlipídicas, con una mochila de tabaquismo, de estilos de vida perjudiciales, de no realizar ejercicio físico suficiente. Entonces, todo eso, ¿sí?, es un factor de riesgo que siempre va a tener que ver en todos los trastornos que hemos visto recién. ¿Sí? Entonces, el factor de riesgo, edad, está siempre y es muy importante. Por estas dos cosas que yo le decía recién. Por el deterioro morfofisiológico y por todo lo que nosotros acarreamos con el correr del tiempo, que se acumula con la edad. Bueno, entonces para cerrar sí, el factor genético también está incluido en todas las cardiopatías. Hay pacientes que son predisponentes a tener cardiopatías por herencia. Eso lo llamamos los genes. Por eso cuando nosotros vamos a hacer una valoración, no quise entrar en la valoración cuando empecé a hablar de factores de riesgo, intervención de enfermería, fundamentación. No entré en la valoración porque la valoración es siempre misma, ¿sí? Una de las cosas que le vamos a preguntar al paciente o al familiar, si el paciente no puede hablar, son la historia de la familia, ¿sí?, la historia patológica de la familia. Si hay alguna familia que ha tenido problemas que ha tenido con la cardiopatía, problemas de corazón, significa que este paciente es predisponente a tener algún tipo de estos trastornos. ¿Sí? Entonces, la edad y el factor genético es muy importante en todos estos trastornos, ¿sí?, como también la dieta y la falta de ejercicio. Se van a dar cuenta que en todos, la mayoría de los trastornos, los factores de riesgo son similares, ¿sí? Pero hay algunos que no, hay algunos que los factores de riesgo son otras enfermedades cardíacas que hayan tenido antes o que estén cursando en este mismo momento y que no estén siendo tratadas o que no estén siendo tratadas adecuadamente.
esos también son factores de riesgo que tienen que tener en cuenta. Bueno, esto es todo. Esto es todo lo que podemos hablar en cuanto a trastornos cardiocirculatorios. En el Brunner y en el Le Mans, en esas dos bibliografías hay muy buenos diagnósticos de enfermería. En el Le Mans más que todo, porque el Le Mans muestra el diagnóstico. Hay una más te muestra la intervención y una más te da la fundamentación. En cursiva te pone la intervención, la fundamentación, para que la entendamos. O sea, está bastante completo. Estudian muchos diagnósticos de estos trastornos. Y cada trastorno, salvo las úlceras, el resto de los trastornos, todos tienen sus correspondientes diagnósticos. Así que estudien mucho eso, porque es lo que más le van a tomar. Los diagnósticos de enfermería, por supuesto, si uno hace un diagnóstico, tiene que hacer la intervención de enfermería y la fundamentación. Para que se está sumando ahora, le digo lo mismo que dije al principio. Cuando vayamos a hacer la valoración, el diagnóstico de enfermería, la intervención y la fundamentación, PAE, siempre vayamos a la bibliografía. No inventemos nada, porque uno se pone a pensar y a pensar y empieza a encontrar cosas rebuscadas. Está bien de que uno piense y razone, está bien que uno piense y razone qué es lo que voy a hacer con este paciente que tiene esto. Está perfecto, ¿sí? Pero siempre nos apoyemos en la bibliografía, porque a la hora de hacer el examen, lo que va a valer va a ser la bibliografía, ¿sí? Y les repito, está muy bien de que se pongan a pensar qué hago con este paciente. Si este paciente es hipertenso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que decir? Bueno, a ver, ¿por qué es hipertenso? Es hipertenso porque, bueno, porque consume mucho sodio, porque está muy estresado. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a decir de que lleve una vida más tranquila, que no consuma mucho sodio. O sea, si las pensamos, ¿sí?, a la intervención de enfermería, las vamos a encontrar. Si pensamos en los factores de riesgo, vamos a encontrar en la intervención de enfermería. Yo solamente les digo que se guíen, que usen como guía la bibliografía. Una vez que ustedes ya hicieron 3 o 4 pares con la bibliografía, los otros lo van a hacer, pero volando. Bueno, vamos a pasar a otro tema. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este. Voy a ver un poco de mensajes. Algunos mensajes los he respondido mientras los veía, los respondían en instantes. Otros se me pasaron por alto, así que los voy a leer ahora. Saludos a Estela Maris. Eh, Obstrucción. Claro, acá viene confusión con las úlceras venosas y arteriales, que fueron aclaradas. Los trombos. ¿La diabetes afecta? Sí. La diabetes es un factor de riesgo de problemas cardiovasculares. Siempre. La diabetes siempre es un factor de riesgo. Están hablando del alteroma también. Está muy bien lo que dice el chico acá, Leandro. Es la lesión que se produce en el interior del vaso y se caracteriza por el depósito de lípidos. El ateroma es lo que provoca la úlcera. El alcoholismo también la afecta, no tengo bibliografía con respecto a eso. Estrés, bueno, todo esto, ya los otros mensajes, edad, bueno, están bien. ¿Me podías repetir las enfermedades de trastorno de la estructura? Sí. Trastorno de la estructura.
Tenés insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral y estenosis aórtica. Recuerda que en los trastornos de la estructura del corazón, lo que se va a ver afectado son las válvulas, ¿sí? Por ejemplo, la válvula mitral, tricúpide o semilunares. Insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral son las principales enfermedades que vas a encontrar dentro de tu trastorno, el trastorno de la estructura del corazón. Factores protectores. ¿Factores protectores de qué? Nélida y Estela. Estela Maris. ¿Me hablan de factores protectores de qué? ¿De la hipertensión? Los factores de todos. Me canso de escribir, perdón. Los factores protectores de los trastornos cardíacos. Para mí serían cuidar la salud, ¿no? Mejorar la calidad de la salud. Bueno, estos, muchas gracias, muy buena pregunta, Estela. Sí. Los factores protectores de los problemas cardíacos eh, se repiten una y otra vez en cada uno de ellos. Vamos a encontrar siempre una nutrición adecuada y el ejercicio físico. La nutrición adecuada y el ejercicio físico va a estar en todos los trastornos. Ahora bien, hay algunos trastornos de que tenemos algunos factores protectores más que mencionar. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, un factor protector eh, está relacionado con el estrés, ¿sí? Si uno está llevando una vida muy estresada, debido a que tiene problemas económicos, problemas familiares, bueno, lo ideal es de que eh, trate de hacer tratamientos para el estrés, para llevar una vida más relajada, ¿sí? Para que no tenga este problema de la hipertensión arterial. Entonces, esta búsqueda de una vida más relajada, de reducir el estrés, se convierte en un gran factor protector que no lo encontramos, por ejemplo, en otros trastornos. ¿Sí? El consumo de sodio, el sodio es muy importante para reducir en los casos de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, todo lo que sea una buena nutrición, una disminución en la ingesta de líquidos, una disminución en la ingesta de sodio, de lípidos, eh, de alimentos que produzcan mucho colesterol, van a ser siempre bienvenidos en el grupo de factores protectores. Bueno, me pregunto por los factores condicionantes y determinantes. Los factores condicionantes y determinantes son los factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Y el más importante de todo, que lo mencioné antes, creo que lo mencioné en la hipertensión arterial, es la edad y la genética. Eso no lo podemos cambiar. Con el correr de los años, vamos a encontrarnos con trastornos en todos los órganos, por el deterioro mismo de ellos y por la mochila que traemos del estilo de vida. Entonces, la edad es un factor condicionante y determinante. La genética también. El sexo también en algunas enfermedades. Por ejemplo, los problemas de úlceras arteriales se dan más en varones que en mujeres, ¿sí? Los problemas de diabetes, hablamos de problemas cardíacos, se dan más en mujeres que en hombres, ¿sí? Estamos hablando de sexo. Así que el sexo también es un factor determinante. Cuando se tiene hipotensión arterial, ¿cómo toma el consumo de sodio? Bueno, la hipotensión también es un problema cardíaco que no hemos abordado, eh, porque no conlleva mayores riesgos. La madre de los problemas cardíacos es la hipertensión, no la hipotensión. El consumo de sodio en un paciente hipotenso es bueno, ¿sí? Es saludable. El consumo de sodio adecuado estamos hablando, no el exceso. Todos los excesos son malos. Por eso, viene cuando le toman la atención a un paciente, a una persona, en la calle, qué sé yo,
y traen un granito de sal y se lo ponen abajo de la lengua. Bueno, algunos vienen y se lo ponen, no tienen ni idea de por qué lo hacen. ¿Sí? Este grano de sal debajo de la lengua le estás incorporando sodio al organismo y hace que se eleve su tensión arterial. ¿Sí? Otros vienen y te dan un caramelo. ¿Por qué? Porque el caramelo es algo dulce y el dulce, lo dulce, el glúcido, aporta energía y energía es buena para el metabolismo. Entonces, la persona se siente un poco mejor. Pero eso es darle un caramelito, darle un grano de sal, es efectivo cuando sabemos por qué lo hacemos, ¿no? Porque le damos a cualquier granito de sal. Después le damos un granito de sal a un paciente y el paciente es hipertenso. No está bueno. O le damos un caramelo a un paciente y el paciente es diabético. Siempre tenemos que valorar a una persona cuando vamos a administrarle algo, así sea un grano de sal. ¿Y qué es lo que es la valoración? La pregunta que preguntarle al paciente. ¿Vos sos algo? ¿Soy hipertenso? ¿Soy diabético? Bueno, vamos a pasar a la nutrición. Sacamos los problemas cardíacos, vamos al sistema digestivo. La nutrición enteral y parenteral. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Vamos a hablar primero de la enteral y después de la parenteral. La nutrición enteral es alimentar al paciente a través de una sonda nasogástrica o de una gastrostomía. O de una intubación gastrointestinal. O sea, una alimentación o nutrición por un medio artificial, que puede ser por la boca o directamente al estómago, ya vamos a ver cómo. Y la nutrición parenteral es alimentar al paciente por vena, por el acceso vascular, que puede ser periférico o central, ya vamos a ver la diferencia. Bueno, vamos a comenzar con la nutrición enteral. ¿Qué es la nutrición enteral? Es como dijimos recién, es la alimentación a un paciente. Perdón, voy a cerrarle todos los mensajes. Ahí está. Es la alimentación al paciente, generalmente el paciente que está internado, a través de una sonda nasogástrica o de una intubación gastrointestinal. Ya vamos a ver la diferencia de cada uno de los dos. O también puede ser a través de una gastrostomía. La gastrostomía es cuando se le realiza un ostoma al paciente en el lateral izquierdo del paciente y se le inserta una cánula que va al estómago. ¿Sí? Entonces, la alimentación va directamente al estómago y no pasa por todo el sistema digestivo que comienza por la boca. Bueno, bien, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición enteral? Es restaurar o mantener el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se han deteriorado en su estado nutricional debido a una desnutrición o una nutrición inadecuada. Esto es muy común en los ancianos. Hay ancianos que están muy mal nutridos, hay ancianos que vienen con una desnutrición bastante marcada y necesitan reponer esta nutrición, restaurarla y luego mantenerla. Anorexia también es uno de los objetivos por los cuales de los motivos por los cuales se coloca una alimentación integral. Ya mencioné la forma de alimentación. Voy a avanzar con esto y ya te menciono las formas. El estado de coma también es una de las causas por las cuales nosotros alimentamos a un paciente de manera artificial. Esto se da en las terapias intensivas. Todo paciente que está intubado, o sea, tiene un tubo endotraqueal, una traqueostomía, o está ventilado artificialmente, generalmente está sedado. Entonces, como está sedado, se lo alimenta de esta manera artificial. Puede ser que tenga una cirugía de cabeza, una cirugía de cuello, una cirugía de faringe, una cirugía de laringe, que le impida
tragar, que le impide deglutir, entonces lo alimentamos de esta manera. Una apoplejía, ¿sí? Hay pacientes que tienen problemas de deglución por una apoplejía, entonces, como no pueden deglutir, se los tiene que alimentar de una manera artificial. Vamos a la pregunta que me hiciste. Valentina, las formas de alimentación es enteral y parenteral. Dentro de la enteral tienes por sonda nasogástrica u orogástrica, pero siempre es nasogástrica. Orogástrica es en algunos casos particulares, y te voy a decir cuáles. Sonda nasogástrica u orogástrica, una gastrostomía, que se hace a través de un ostoma, con una cánula que va directamente al estómago, o una intubación gastrointestinal. ¿Sí? Esas son las formas de alimentación enteral. Y la parenteral tenés dos, periférica y central, vamos a ahondar en esa. Bueno, cuando uno va a colocar una sonda nasogástrica o orogástrica, le dije recién que lo hacemos generalmente por una sonda nasogástrica, ¿sí? Siempre se hace a través de una sonda nasogástrica y orogástrica no, porque orogástrica lo hacemos, por ejemplo, en neonatos, ¿sí? En los bebés que están en las incubadoras, ponemos una sonda por la boca. Pero en pacientes adultos, pacientes ancianos, utilizamos las sondas nasogástricas, ¿sí? Sondas de látex, que pueden ser de látex, pueden ser de PVC o pueden ser las siliconadas. El látex y el PVC es lo que más se utiliza. La silicona es más cara, pero se utiliza en pacientes en que va a tener una sonda nasogástrica prolongada. Suponete que venga un paciente de una cirugía y de que en una semana se va de alta, pero que en ese momento no se puede alimentar por boca. Entonces le ponemos una sonda, con una sonda nasogástrica de PVC o de PVC es suficiente. Pero la sonda nasogástrica siliconada se la vamos a poner a un paciente que va a estar 3, 4 meses o que está de por vida con la sonda. ¿Sí? Porque dura 30 días y la otra dura 7. La siliconada dura 30 y no se adhiere a las paredes ya sea del estómago, del esófago, por donde pasa, no se adhiere. En cambio el PVC sí, y la silicona no, por eso dura más. De todas maneras, decir médico tipo de sonda no. El médico te dice colocación de sonda nasogástrica. Y nosotros, como enfermeros, vamos a valorar con criterio propio qué sonda le vamos a colocar. Si le vamos a colocar, como dije recién, si va a ser una internación corta, la vamos a usar la sonda que usamos siempre, la sonda de PVC. La siliconada es para internaciones prolongadas, como por ejemplo pacientes que están en los domicilios. Pacientes internados en los domicilios que abundan. Ahora hay empresas con pacientes domiciliarios. No he tenido sitios, ahora abundan las empresas de pacientes domiciliarios. Los pacientes domiciliarios generalmente tienen estas sondas siliconadas porque duran más tiempo y por no se adhieren al organismo. Entonces eso no vamos a decir nosotros, es criterio nuestro, criterio de enfermería se llama. Lo mismo cuando vamos a diluir una medicación, si le dividimos un 5, si le dividimos un 10, criterio de enfermería. Tipo de sonda, bueno, esto aparte ya lo vimos en sondas de drenaje, esto, si se acuerdan. Bueno, y lo vamos a colocar nosotros a la sonda, en el enfermero, ¿sí? Hay un video colocado en el aula virtual en cuanto a la técnica y procedimiento de una sonda nasogástrica, ¿sí? En donde es una técnica de asepsia médica, así es. No es asepsia quirúrgica. Recordemos que la asepsia quirúrgica la hacemos, por ejemplo, cuando colocamos una sonda vesical, ¿sí? En este caso, no, hacemos no hacemos una asepsia quirúrgica, ¿sí? Asepsia médica, o sea, lavado de manos con clorexidina, ¿sí? O con el jabón que utilice el jabón antibacteriano que utilice la institución, guantes, ¿sí? El guante para protegerme yo, no para proteger al paciente, y bueno, se lo limpia al paciente con una gasita con solución fisiológica para eliminar cualquier obstrucción que haya
en las fosas nasales, que es donde vamos a colocar la sonda. ¿Sí? Algo importante con respecto a la técnica, que cuando vamos introduciendo la sonda, le digamos al paciente que trague, que trague, que trague. Esto de, si el paciente puede deglutir, obviamente. Si el paciente tiene un problema de deglución, no, que trague, trague, trague. Esto va a hacer de que la sonda pase al esófago, ¿sí? Y que no vaya a dónde, que no vaya a la tráquea. Porque si va a la tráquea, vamos a ir al pulmón. Y ahí vamos a tener un problema gravísimo. Exacto, la tráquea. Bueno, entonces le pedimos al paciente que trague, el paciente va a tragar y se va a ir al estómago. Una vez que está en el estómago, controlamos que esté ahí, auscultando. Se puede auscultar, si con una jeringa insertamos aire, lo vamos a escuchar. Y si no, en vez de insertar aire, tiramos el émbolo hacia atrás, haciendo el efecto de aspiración, o sea, presión negativa, y de esa forma vamos a ver que viene el residuo gástrico. ¿Cómo nos damos cuenta que va a tráquea? Nos damos cuenta porque el paciente, además de que empieza a toser más de lo normal, cuando le pongamos la sonda y que vaya al esófago también va a toser. Le va a hacer una tosecita y trague, y ya está, se va a pasar. Pero la tos excesiva y que va acompañada de una cianosis, y si el paciente se pone una cianosis perivocal, después una cianosis generalizada, es que no estamos yendo ni ahí al esófago, estamos yendo al pulmón. Esa es la manifestación clínica que el paciente va a dar, la cianosis y la tos más allá de lo que tosaría normalmente. ¿Sí? Náuseas le va a dar al paciente, arcadas va a hacer el paciente, porque estamos metiendo algo en la garganta. Eso va a ocurrir. ¿Sí? Pero se soluciona el caso que yo le decía, que debe ser el paciente que trae, bueno. Así solucionamos el tema de qué pasa en la sonda. Bueno, eso lo hacemos nosotros. La intubación gastrointestinal y la gastrotomía, ¿quién la hace? El médico. ¿Qué es lo que es la intubación gastrointestinal? Es una sonda, ¿sí?, que va introducida con una guía. Las guías generalmente son de alambre o de cualquier material duro, ¿sí? Y van al yeyuno, ¿sí? Es una... se coloca por boca la sonda, ¿sí? Y con una camarita como si fuéramos a hacer una biopsia, ¿sí? Y se inserta en el yeyuno. La camarita está para ver hasta dónde llega la sonda. ¿Sí? Para eso es la cámara, para ver hasta dónde llega la sonda. Y la hace el médico. También con la hacerse médica, no hace falta hacer quirúrgica. Y por último, la gastrostomía, que es el ostoma que yo les decía, en el lateral izquierdo, es una incisión que la hace el médico y coloca una sonda, que no es la sonda que nosotros utilizamos para la nasogástrica, sino que es un kit o un equipo específicamente para eso. El kit se compra, así como se compra la sonda nasogástrica, se compra el kit para gastrostomía, ¿sí? Que se conforma de un, se le llama vulgarmente botón gástrico, ¿sí? Ese botón gástrico es una sonda, ¿sí?, un tubo que va hasta el estómago y que al finalizar el tubo, en la extremidad distal, tiene un balón. Ese balón se infla con 5 centímetros de 5 a 10 centímetros de agua, depende del tamaño de la sonda, y de agua y no de aire, de agua, para que el volumen se mantenga, porque el aire se suele fugar, y entonces se va cerrando. El agua no se fuga, el aire sí. Entonces se llena con agua ese balón que está dentro del estómago. Entonces ese balón no permite de que se salga la sonda. A su vez, en el ostoma tiene una válvula. Esa válvula permite el ingreso de alimentación, pero no el egreso, ¿sí? A no ser que le conectemos una tubuladora especial que viene con el kit, que es para eso.
para sacar residuos, sí, para sacar residuos del estómago, ¿sí? Colocamos, eh, colocamos el sistema, ¿sí? Para alimentarlo o para sacar residuos del estómago, ¿sí? Pero se conforma de eso, de la sonda, que tiene un balón y que tiene una válvula en el estómago. En esa válvula, que tiene una tapita, esa tapicera, nosotros conectamos el perfus, donde está colocada la alimentación. Bueno, eso son cuestiones técnicas, digamos, a la hora de hacer el procedimiento de la colocación de la sonda. ¿Y qué le vamos a dar al paciente? ¿Con qué lo vamos a alimentar? Bueno, las industrias y los laboratorios tienen diferentes tipos de alimentaciones de acuerdo al requerimiento del paciente, ¿sí? Generalmente al paciente, al comienzo, se le comienza dando leche, ¿sí? Leche, es lo que con eso se alimenta. Pero una vez que el paciente ya toleró la leche, ya se le puede dar otro tipo de alimentación, que son los preparados de los laboratorios. Y si yo tengo un paciente en la casa, un paciente domiciliario, lo puedo alimentar con lo que yo como, pero procesado, ¿sí? La nutricionista es la que le va a decir, bueno, mira, dale tanto de carne, dale tanto de verdura, tanto de fruta, ¿sí? La nutricionista se va a encargar de darles indicaciones en cuanto a qué le voy a dar de comer al paciente, ¿sí? Porque esa comida va directamente al estómago. Me pregunta Estela si le dan ensure. Sí, el ensure es una fórmula que tiene muchos nutrientes. La nutrición parenteral es una fórmula también un poco más compleja, y ya la vamos a ver cuando veamos parenteral. Se pueden dar muchas fórmulas, el ensure, las de los laboratorios, ¿sí? Hay alimentación específica para pacientes diabéticos, ¿sí? Hay pacientes diabéticos que se le da esta alimentación con el aporte que necesitan ellos de acuerdo a su patología. Eh, ¿Qué otra cosa decir de la alimentación? Bueno, eso. O sea que lo podemos alimentar al paciente de la misma manera que nos alimentamos nosotros, pero nada más que lo vamos a hacer de manera artificial. Y, obviamente, líquido o semilíquido, ¿sí? Leches o preparados como los que yo les mencioné. Todo eso tiene que tener el aporte nutricional que el paciente necesita para, acordémonos de cuál era el objetivo. El objetivo era restaurar y o mantener la nutrición. Entonces tiene que tener nutrientes, ¿sí? Por eso se llama nutrición integral. Bueno, por último, vamos a ver las complicaciones antes y después de la colocación de sondas. Una de las complicaciones, ya la mencioné antes, que es la que nos vayamos a la tráquea, buscando el pulmón, en vez de que vayamos al estómago, ¿sí? El paciente nos va a hacer una manifestación clínica, que es la cianosis y la tos profusa, entonces nosotros vamos a dar cuenta de que no estamos yendo al estómago. Otra de las ¿Cómo complicaciones... sería, perdón, ¿Sí? cómo sería en un paciente que está inconsciente? ¿Cómo lo manifestaría? ¿Por una cianosis? Sí. Primero que lo va a manifestar con una cianosis. Y segundo, cuando nosotros hagamos la prueba, luego de la colocación de la sonda, nos vamos a dar cuenta de que no viene residuo gástrico y de que si nosotros lo queremos ocultar, el aire no va a venir del estómago, va a venir de los pulmones. Pero nunca llega a los pulmones, porque en la tráquea se obstruye. Acuérdense de que la tráquea está formada por anillos en forma de C. ¿Sí? Anillos en forma de C. Y la sonda no pasa. Cuando nosotros vemos que nos hace tope, que no hace resistencia, ¿sí? En un paciente inconsciente, es porque no estamos yendo al estómago. ¿Sí?
Estamos hablando de las complicaciones. Bueno, la otra de las complicaciones son los traumas, ¿sí? Podemos traumatizar, lastimar al paciente, le podemos lastimar la tráquea, le podemos lastimar el esófago, ¿sí? Cuando nosotros pasamos la sonda. Por eso es muy importante que tengamos una buena técnica. ¿Cómo hacemos para no lastimar al paciente cuando está poniendo una sonda? Bueno, en primer lugar, la sonda tiene una punta roma, ¿sí? Una punta redondeada con sus orificios al costado, no en la punta. Esa punta redondeada nos ayuda a nosotros a que la sonda pase, ¿sí? Y además nosotros le vamos a poner una solución que se llama silocaína. Esa silocaína, además de tener un pequeño anestésico local, también sirve de lubricante. Entonces, nosotros vamos colocando la sonda, cuando llega a la laringe, a la faringe, perdón, cuando llega a la faringe, que son los orificios que tenemos atrás en la boca, la giramos a la sonda, la giramos así, muy suavemente, y la sonda va a pasar, ¿sí? La vamos a ver que pasa por la garganta, ¿no es cierto? Y va a continuar por la laringe. Recuerden, faringe, laringe. Es el recorrido que va a hacer la sonda. Bueno, si utilizamos esta técnica adecuada, con esta solución, que es, además, como dije recién, además de ser un anestésico, también es lubricante, y lo hacemos rotando la sonda, no vamos a tener esta complicación de que el paciente se nos lastime. Tengo mensajes acá. Glucerna, Florencia, apareció Florencia. Glucerna es un tipo de alimentación que se utiliza, que un laboratorio utiliza. Es gelatinosa y lubrica al mismo tiempo que tiene efecto anestésico. Sí, estamos hablando de la silocaína. Es anestésico y lubricante. Bueno, después sigo leyendo todos los mensajes cuando hagamos la conclusión. Sigamos con bueno, las complicaciones son esas, las laceraciones que se pueden producir y que no estemos yendo al estómago. Y después, las complicaciones después, bueno, una de las más regulares son de que el paciente se saque la sonda o se la saque un poquito. Recuerden que la sonda va adherida con la cinta a la nariz, ¿sí? Si yo veo la cinta por acá más o menos, tengo todo esto salido hacia afuera. Entonces tengo que o la retiro o la reintroduzco, la progreso. Así se progresa. O la progreso o la retiro y coloco otra. La voy a retirar cuando la sonda ya salió mucho y ha sido después de un largo periodo de tiempo. Si yo hace 2 horas que no veo el paciente y voy a ver y tiene la sonda por acá, sí se la voy a sacar, porque no sé desde cuándo la tiene así y si está llena de bacterias eso. Pero si yo veo que el paciente se la tiró y la tiene acá y es ahí en un instante, bueno, se la progreso. ¿Sí? Esa es una de las complicaciones. ¿Y por qué digo complicaciones? Porque si la alimentación en ese momento está pasando, no va a ir al estómago, va a ir a la tráquea. O a la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente se va a broncoaspirar, mal dicho ahogar, siempre decimos, o se va a ahogar, se va a broncoaspirar. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, de que la sonda no se saque. Hay pacientes que están desorientados en tiempo y espacio y se la sacan. Otra de las complicaciones es que se acode la sonda adentro, que la punta se doble. Entonces, de esa manera, la alimentación deja de pasar, ¿sí? Se interrumpe la nutrición, que se tape la sonda. Que se tape la sonda es otra complicación más. ¿Cómo se tapa? Con la misma alimentación. Supóngase de que la alimentación se solidifique en alguna parte de la sonda o en los orificios que tiene para que salga el alimento, se puede tapar con la alimentación que se solidifique y no pasa la alimentación.
Entonces la interrupción de la alimentación es otra de las complicaciones que tenemos. Y hay otra complicación que tenemos que no tiene nada que ver con la parte gástrica, sino que tiene que ver con la parte térmica. Se puede ver comprometida la piel, porque recordemos de que eso va pegado con cinta, ¿sí? Y si nosotros tenemos los cuidados necesarios, puede que se lastime el paciente con la cinta, o también hay pacientes que tienen la sonda mucho tiempo. Entonces esa sonda se le adhiere a la piel, ¿sí? Y le forma como un surco. Eso es un paciente que no está bien cuidado. Entonces, una intervención de enfermería muy importante es todos los días cerciorarse de que la sonda no está adherida de semejante manera a la piel, de semejante manera que forme un surco. Entonces uno le puede ir cambiando de posición o de lugar a la sonda para que no esté adherida en el mismo lugar y le produzca lesiones en la piel. ¿Sí? Bueno, eso vendría a ser todo con respecto a la nutrición. Perdón. También tenemos que valorar, es muy importante que valoremos la tolerancia gástrica. O sea, si el paciente tolera o no la nutrición enteral. ¿Qué es una intolerancia gástrica? Una diarrea, por ejemplo. Una diarrea es una manifestación de una intolerancia gástrica. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros vamos a alimentar a un paciente, esto lo vamos a ver por indicación médica, pero también lo vamos a saber nosotros, siempre lo vamos a alimentar de manera progresiva. Vamos a comenzar a alimentar al paciente de manera progresiva. Si el objetivo final es que el paciente se limite con 500 centímetros cúbicos, vamos a comenzar con 100 cada 3 horas, después 200 cada 3 horas, después 300, hasta que lleguemos a los 500. Y ahí vamos valorando la tolerancia del paciente. Pregunta ahí alguien si provoca vómito la intolerancia. No. El vómito no es un signo de intolerancia gástrica, es un signo de que la sonda está colocada en la parte muy superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Reflujo. El reflujo es un reflejo, el juego de palabras. El reflujo es un reflejo que tiene el organismo para regurgitar, ¿sí? Si la sonda está bien colocada y está bien en el estómago, no se produce vómito. Si la sonda está en el estómago, no produce vómito, produce diarrea, como marcador de intolerancia, estamos diciendo, ¿no? Bueno, esas son todas las complicaciones y las intervenciones de enfermería que tenemos que tener a la hora de colocar una sonda nasogástrica. Muy bien. Quería ver los mensajes. Marcia pregunta si los vómitos, que es lo que acabo de aclarar que no, o arcadas. Eso es en el momento del procedimiento de la colocación de la sonda, Marcia. En el procedimiento, lo que el paciente va a tener es un reflejo nauseoso, lo que comúnmente llamamos arcadas. Bueno, ese reflejo nauseoso el paciente lo va a tener cuando le colocamos la sonda. Puede o no tenerlo. El 80% lo va a tener. El 80% de las veces. Perdón, ¿qué sería la tolerancia gástrica? Nunca encontré esa respuesta. Es esto lo que yo te decía recién. La tolerancia gástrica es que el paciente pueda asimilar la nutrición que le estamos suministrando. Si el paciente no tolera la alimentación que le estamos suministrando, va a tener una manifestación clínica que es la diarrea. Eso sería todo con respecto a eso. Voy a leer el resto de los mensajes. Hablan de la epiglotis, ahí muy bien, la epiglotis se cierra cuando
Eh, sí, se cierra el epiglotis cuando nosotros tragamos, pero nosotros lo podemos abrir con la sonda, sin querer. Por eso cuando nosotros colocamos cualquier tipo de sonda, ¿no? No solamente la nasogástrica o orogástrica, cualquier tipo de sonda vesical, sonda rectal, cada vez que coloquemos una sonda y nosotros vemos que hace pared, ¿qué significa que hace pared? Esto, no pasa. Cuando nosotros notamos que hay una obstrucción, no continuemos, no progresemos, porque algo está pasando. En este caso podemos estar empujando la glotis. ¿Cómo sabemos llevar atrás? Que ya lo vimos. Lo de ese tipo de médico, del tipo de sonda de médico, no lo hacemos nosotros. Y las formas de limitación, ya las mencioné. Bueno, mismas preguntas. ¿En qué libro encontramos? Yo leí Brunner y leí el Lemon. No recuerdo si en el Cossier hay. El Tórtora, no, el Tórtora habla más de la morfofisiología, no vamos a encontrar técnicas de sondas que hay. Y este más para el Brunner y el Lemon. Y el Cossier también, que es de primero, pero nos sirve muchísimo a esta altura del año nosotros. Bueno, vamos a pasar al otro tipo de nutrición. Dijimos que estaba la enteral y la parenteral. ¿Sí? La vía de administración de la nutrición parenteral es el flujo sanguíneo. ¿Sí? Un vaso sanguíneo, no un flujo. Entra en el flujo sanguíneo, pero es un vaso. ¿Qué tipo de vaso? Puede ser periférico o central. ¿Recuerdan cuando vimos vía de administración de medicamentos y vimos, no vía de administración de medicamentos, perdón, cuando vimos hidratación parenteral, que en la hidratación parenteral vimos vías periféricas y vías centrales? Bueno, esta alimentación también va por vía periférica o por vía central. ¿Qué tipo de alimentación es? Es totalmente diferente a la alimentación que le damos a un paciente. No le vamos a pasar leche o un bife procesado por la vena a un paciente. Lo matamos, le tapamos las venas, le hacemos un trombo y se muere de un paro cardíaco. Esta alimentación es un preparado específico que hacen los laboratorios, que tienen lípidos, glucosas, aminoácidos, agua y algunos otros nutrientes más de acuerdo al tipo de requerimiento que tenga el paciente, pero eso es lo principal. ¿Sí? Y esa alimentación, si es periférica, sí, viene o periférica o central. Si yo tengo periférica y el paciente tiene vía central, le puedo pasar la alimentación periférica por la vía central, pero no a la inversa, porque la vía central, la alimentación por vía central no está preparada para que haga todo el curso de la vena. ¿Sí? Es un preparado, vamos a decirlo, un poco más concentrado y más fuerte que el de la periférica. ¿Sí? La alimentación viene o periférica o central. Lo que le quiero decir es que sí, que la periférica puede pasar por la central, pero la central no puede pasar por periférica. ¿Bien? Bueno, eso tenganlo en cuenta porque a veces en las terapias donde se da esta alimentación, no se fija uno si es para vía central o para vía periférica, y le pasa cualquier cosa al paciente. ¿Sí? Bueno, ¿para quiénes van? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué pacientes va esta limitación parenteral? Bueno, va a proporcionar la cantidad y calidad de nutrientes al paciente. Estos pacientes que necesitan esta nutrición parenteral son pacientes que preoperatorios o postoperatorios. ¿Sí? Estos pacientes que pasan directamente a la terapia intensiva, generalmente se le coloca una alimentación de este tipo, que no tiene la misma cantidad y calidad de nutrientes de una alimentación enteral, sino que tiene una calidad y una cantidad superior de nutrientes al organismo. ¿Sí? Y tiene otra
composición química totalmente diferente a la del enteral. Por eso va directamente al torrente sanguíneo. La que va por vía periférica la hacemos nosotros, porque nosotros hacemos la venopunción, la venoclisis, la candelización, se viene como ustedes quieran, candelizar a un paciente, hacen la venopunción, hacen una venoclisis, eso lo hacemos nosotros. Es una vía común como la vía de un suero, pero con una catéter de calibre, de gran calibre, ¿sí? Que tenga un diámetro ancho. Generalmente utilizamos agujas de 18 hacia abajo, 18, 16 o 14. ¿Sí? Una alimentación con una aguja menor, ¿sí? De menor calibre, como es un 20, un 22, se va a tapar. ¿Sí? Estamos hablando de adultos y de mayores, no estamos hablando de niños que se usan otros tipos de catéteres. En cambio, la vía central la hace el médico, ¿sí? Porque eso va a la yugular interna. Recuerden que tenemos la yugular externa y la yugular interna. La yugular interna es la que va a tomar el médico para hacer la vía central. O puede ser la vía subclavia, ¿sí? La vía subclavia, bien digo, o sea, central en la yugular o central subclavia. Y la hace el médico. Bueno, ¿cuáles las complicaciones que puede presentar? Bueno, las mismas complicaciones que puede presentar una vía periférica, ¿sí? Que se salga que la vía se salga del vaso, o sea, de la vena, ¿cierto? Y la alimentación empieza a ingresar al tejido. Nos vamos a dar cuenta rápido por la edematización del miembro, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, antes de retirar la vía, o sea, cortarle la infusión, interrumpir la infusión y extraer con una jeringa a través de la boca, ¿sí? A través del catéter, lo más que podamos, ¿sí? Una vez que ya retiramos lo más que pudimos, se retira el catéter y se realiza otra vía periférica en otro miembro. Complicaciones en la vía central, lo mismo. En la vía central lo que tenemos que tener presente en cuanto a intervenciones de enfermería es la curación de la vía central. Una vía central se cura cada 48 horas o cada 72 horas de acuerdo a la institución, de acuerdo a los protocolos que tenga la institución. Cuando yo la voy a hacer antes de las 48 o 72 horas, cuando estoy viendo la presencia de infección en el sitio de punción, o sea, lo estoy viendo en rojo, o con alguna secreción purulenta por debajo del parche, ¿sí? Generalmente en las vías centrales, generalmente no, siempre se tiene que utilizar un parche de color un parche transparente, para que de esa manera nosotros podamos visualizar si hay un tipo de enrojecimiento o algún tipo de secreciones peripunción que nos va a nosotros a determinar si hay algún tipo de infección al respecto. Entonces, la valoración de la piel es una de las intervenciones de enfermería importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar la vía. Lo mismo con una vía periférica. Y consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta para los dos tipos de administración de manera de cierre de nutrición parenteral y enteral. Cuestiones generales que se utilizan en los dos tipos de nutriciones tienen que ver como por ejemplo que la alimentación que yo voy a pasarle al paciente, que voy a administrarle al paciente, tiene que estar en temperatura ambiente. Esto quiere decir de que si está guardado en la heladera, yo lo tengo que sacar de la heladera 1 hora antes o media hora antes, de acuerdo a la temperatura ambiente que yo tenga, para que ingrese al organismo del paciente con una temperatura ambiente, ¿sí? Porque una alimentación demasiado caliente o demasiado fría le va a provocar diarreas al paciente. Otra cosa que tengo que tener en cuenta en los dos tipos de alimentación es controlar el volumen de infusión. Generalmente, cuando vamos a hacer, se puede atrasar el goteo, ¿sí? Entonces no pasa el volumen que tiene que pasar dentro del
las 24 horas. Entonces, hay que controlar, al igual que una hidratación parenteral, que de que pase la alimentación, el volumen necesario, el volumen indicado, en el tiempo indicado. Si pasaron las 24 horas, ¿sí? Y me sobra alimentación, la alimentación tiene 2000 mililitros, tiene 2 litros, y pasan las 24 horas, yo recibo la guardia, y veo que todavía me sobran 100 o 200, no se adelanta esa infusión. Se retira, se coloca una nueva, porque cada 24 horas hay que cambiarlas, y se informa de que no pasaron 2000, pasaron 1800 en 24 horas, centímetros cúbicos. Se informa sí o sí. Entonces, se verá después de agregarle o no más valor energético, ¿sí? Pero nunca adelantemos las infusiones de alimentación. Y por último, no le mencioné, generalmente se utiliza para este tipo de alimentaciones bombas de infusión, ¿sí? Estas bombas las van a ver en el laboratorio una vez que hagan la práctica. Son unas bombas muy fáciles de manejar. Si saben manejar un teléfono celular, van a saber manejar una bomba porque tiene 3 controles. Uno es para poner el volumen total de alimentación. Supóngase que yo le voy a administrar a un paciente 500 centímetros cúbicos. Bueno, volumen total, 500 centímetros cúbicos. Tiempo, en el tiempo va a ser cuántos mililitros por hora yo le voy a pasar al paciente para que en 24 horas le pasen los 500. ¿Sí? Ahí se le ponen los mililitros por hora. Y por último, Enter, para que comience la infusión. O sea que es muy sencilla la bomba. Hay diferentes tipos de bombas, pero todos tienen estos 3 parámetros. Bueno, ¿qué más sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre nutrición? Vamos a hacerlo con esta mano. Vómitos, dijimos que no. Tolerancia gástrica, ya lo explicamos. Marcia me pregunta, ¿sustancias biológicas? Bioquímicas sería. Alimentación a pasar enteral o parenteral. ¿El médico le indica? Sí, sí, por supuesto. La alimentación, la nutrición es una indicación médica. Tegaderm es lo que utilizamos, es el material transparente que se utiliza para el sostén de la vía periférica. En lugar de utilizar cinta, ponemos esto que es transparente para poder visualizar algún tipo de infección. ¿El médico indica el tipo de alimentación? Sí, sí, el médico y el nutricionista te indican el tipo de alimentación. El peso del paciente, en la medida de lo posible. El peso del paciente, la nutricionista siempre lo va a querer saber, siempre va a querer saber cuánto peso el paciente. Y esa es una tarea de enfermería. Acuérdense, peso y talla, que son los datos antropométricos, son valoraciones que hacemos nosotros. En este caso la talla no nos sirve, pero sí nos sirve el peso, para ver la evolución del paciente. ¿Las formas las indica el médico? Sí. Todas las indicaciones son médicas. La bomba sería una forma de administración, es continua, acá sería la cíclica. Muy bien, muy buena pregunta. Tenés 2 tipos de alimentación. La cíclica y la continua. La alimentación continua es la que la administramos al paciente durante las 24 horas de manera continua, sin que pare. Le ponemos la alimentación y va a las 24 horas. A las 24 horas vamos y la cambiamos. ¿Sí? En cambio, el otro tipo de alimentación es de continuado. Suponete, bueno, a este paciente lo vamos a alimentar cada 3 horas. Yo cada 3 horas vengo con 200 centímetros cúbicos de alimentación. Si lo cuelgo al paciente, pongo la bomba para que pase en 1 hora, en media hora, en el nivel de tolerancia que tenga el paciente. Hay pacientes que toleran que pasen media hora y pacientes que toleran que pasen 1 hora. Eso lo vamos a ir valorando con respecto a medida que vayamos alimentando al paciente. Esas alimentaciones
intermitentes, ¿sí? Son así. Y después tenés las continuas. Esos dos tipos de delimitación también me voy a mencionar, las gracias por preguntar. La delimitación continua tiene una vía especial, generalmente se utiliza la vía parenteral, generalmente, porque es bastante domiciliario que tiene delimitación continua enteral. ¿Sí? Viene más utilizada la de mayor calibre, obviamente, siempre, como la safena. Bueno, esto es todo con respecto a nutrición enteral y parenteral. Quedó pendiente lo del sistema digestivo, que ya no tenemos tiempo de hacerlo porque yo tenía tiempo hasta las 6 de hacerlo. Nos quedan 10 minutos. Pero les puedo mencionar rápidamente lo que es para que lo veamos en la próxima clase. No es mucho. En los casos que a ustedes les pidieron, en el aula virtual, los trabajos que ustedes tienen que entregar, le pidieron sobre diarrea, a ver, ayúdenme, sobre diarrea y sobre cálculos biliares, no me acordaba, sobre los cálculos biliares, que es la litiasis. Esos son los dos trastornos digestivos que les pidieron. Le puedo decir así a modo de general, digamos, después vamos a ahondar bien. La diarrea no es un trastorno digestivo. La diarrea es una manifestación clínica. El trastorno digestivo en todo caso puede ser la gastroenteritis, por ejemplo, o algún tipo de intolerancia gástrica, como la intolerancia que vimos recién. Pero no es un trastorno, es una manifestación clínica. Ya vamos a ver bien en la próxima clase qué tipo de alimentación tenemos que darle a un paciente que tiene diarrea, cuáles son las intervenciones de enfermería, cuáles son los cuidados que tiene que tener ese paciente. Y la litiasis son los cálculos biliares, ¿sí? Las famosas piedritas que se dice vulgarmente. Bueno, esos son los cálculos biliares. También hay dos procedimientos para eliminarlos del organismo. Uno es un procedimiento quirúrgico, el otro es un procedimiento medicamentoso. Después lo vamos a ahondar en cada uno de esos. Estaría bueno que repasen esos trastornos para la próxima clase, así podemos ver bien lo que son las intervenciones de enfermería y demás. Y les aconsejo que, sí, litiasis biliar, eso es el otro tema. Y les aconsejo que vayan leyendo todo lo que vimos de cardio, de nutrición enteral y parenteral, porque en la última clase, que va a ser previa al examen, vamos a aclarar todas las dudas de todos los temas. En la próxima clase vamos a ver otros temas. Vamos a andar más sobre el digestivo, sobre estos dos trastornos, y sobre algunas generalidades del sistema digestivo, porque también quiero que no solamente que vean dos trastornos, sino que vean algunas generalidades de otros trastornos más, por las dudas que se lo tomen en el examen, con intervenciones de enfermería específicas y con el porqué de la fundamentación de esas intervenciones. Y vamos a ver en la otra intervención, colostomía, que ya la subieron. Y bueno, no hemos visto nada de integridad cutánea, no sé si quieren que se las dé. Tenemos como una hora de eso, de integridad cutánea, sobre todo por el tema de las úlceras, de los corazones. Vamos a ver colostomía, y no recuerdo cuál es el otro que subieron al aula. Y vamos a dejar para el último de todo, urinario, ahí está, acaba de decir. Entonces vamos a ver colostomía, urinario y renal, que están juntos, y integridad cutánea. Y vamos a hacer unas generalidades en cuanto al digestivo. Los tres son cortos, así que no va a haber problema, los vamos a poder dar junto con el digestivo. Y vamos a dejar para la última clase, que va a ser la semana que viene, trastornos del aparato respiratorio, junto con oxigenoterapia y traqueostomía, que son los últimos temas que
que van a subir, que no sé si lo habrán subido o no, pero son los últimos temas de adulto. Oxigenoterapia, traqueostomía y trastornos respiratorios. Lo vamos a dejar para la última clase. En esa clase, que dimos esas dos cosas, vamos a aclarar todas las dudas de todas las guías, ¿sí? Que son 9 en total. Así que vayan repasando estas guías. En la próxima clase, si tienen alguna duda con respecto a esta, la sacamos rápido. Y en la tercera ya haríamos como un cierre, digamos, de todas, para que no quede ninguna duda para el parcial. Bueno, Mica le estaba diciendo que en un rato va a mandar, estar mandando toda la información en los grupos y en las redes. Está bien, ahí vamos a poner todos los temas. Y bueno, estudien. La única forma de salir adelante es estudiando. Los espero en la próxima clase, que va a ser el jueves, a las 16 también. Después ya Miquel les va a estar dando toda la información en las redes. Les mando un saludo muy grande y que estén todos muy bien. Chao.